¿Es Jerez una ciudad sin memoria? Parece que sí. De todas formas, ya estamos con espacios abiertos de debate. Hay 3 jornadas, 3 años en los que se han desarrollado las jornadas sobre memoria histórica, memoria democrática, y en esta temporada, en Onda Jerez Televisión, hemos comenzado este espacio de memoria democrática de Jerez, que nos queda mucho por hacer, evidentemente, y se nos van a quedar muchos temas colgados, pero que vamos a seguir trabajando en ellos para no olvidar nombres, no olvidar personas, no olvidar lugares. Pero como les decíamos, el marco en el que nos movemos sobre todo es la Ley Andaluza de Memoria Democrática, que establece un amplio periodo de tiempo, superando el que establece la ley a nivel nacional, una ley que lleva de vida prácticamente un año, pero que además, en cuanto a la geografía, se amplía, nosotros ampliamos a las influencias que en ese periodo, por ejemplo, del franquismo, de la Segunda República y luego todo ese bagaje democrático que ha tenido este país y cómo influencia o cómo tiene una influencia clara en nuestra tierra, en todo ese marco temporal que decimos hasta la declaración de la autonomía de Andalucía. Uy, eso ha sonado ya como demasiado drástico, ¿verdad? Pero bueno, es así. En ese tiempo, en el mundo ocurrieron muchísimas cosas que, lanzo la interrogación, ¿influyeron o intervinieron en nuestra forma de entender y de vivir? Puede que sí, y bueno, no puede no, es seguro que sí. La forma en la que intervino es una de las cuestiones que queremos poner hoy sobre la mesa. Y por eso estamos con Wayne Jamieson. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Él es periodista, largo bagaje, me gusta decir periodista y curioso. Totalmente, sí. Bueno, porque es la labor de investigación la que se ha desarrollado en los últimos años, que ha llevado a varias producciones bibliográficas. Algunas han salido, otras van a salir en breve. Y también trabajos documentales audiovisuales del que vamos a ir hablando. Pero esa faceta de investigación en torno sobre todo a la Segunda Guerra Mundial y la influencia que ha tenido en nuestra tierra, ¿no? Sí, totalmente, es en lo que estoy ahora, ¿no? En verla, porque creo que es un episodio, una parte de nuestra historia que no es suficientemente conocida todavía, ¿no? Que es la importancia que tuvo esta provincia en el devenir, en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el punto de que quizá buena parte del desarrollo de la misma, al final la misma, estuvo muy influenciado por lo que pasó aquí, o en algunos aspectos también por lo que no llegó a pasar, pero pudo haber pasado, ¿no? Primer capítulo, podemos decir, La sombra del Führer. Sí. Bueno, primero, para identificar, novela histórica, historia novelada. La sombra del Führer es una novela histórica, pero con matices, ¿no? Es una novela que pone sobre la mesa un episodio concreto de la Segunda Guerra Mundial, que se cuestiona la historia oficial que nos han vendido, en este caso sobre la muerte de Hitler, y bueno, y poniendo sobre la mesa todas esas informaciones, documentación y testimonios que lo ponen en duda, pues sirven de excusa para poner en marcha una trama, en este caso novelada, ¿no? Bueno, La sombra del Führer es una novela histórica, pero bueno, tiene también bastante especulación, ¿no? Y tiene como ese trasfondo político, una de las teorías conspiranoides que dicen muchos, pero que parece que va teniendo alguna base ya histórica demostrada, sobre al menos la duda de si Hitler se suicidó en su búnker, si murió en otros lugares, si utilizó España de tránsito hacia Sudamérica, tema que también está estudiado sobre todo en Argentina, ¿no? Sí, y claro, todo eso se ha estado investigando a través de el rastro que han ido dejando todos los dirigentes políticos militares de esa época, que han ido haciendo también un tránsito por estos países, ¿no? Yo no me atrevo a asegurar que si Hitler se suicidó, no se suicidó, si huyó, no huyó. Lo que sí tengo seguro, y creo que está suficientemente demostrado, es que la teoría oficial, la versión oficial que nos han ofrecido, hace aguas por todas partes, ¿no? Y que puede no ser verdad. Yo lo que quiero es poner los argumentos que hacen de contrapeso a la versión oficial y que luego cada uno decida, ¿no?
Lo que sí es cierto es que hubo multitud de jerarcas nazis, de oficiales nazis, que huyeron tras la Segunda Guerra Mundial, que incluso antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial ya se organizó un sistema de huida, para ponerse a salvo, y que España fue lugar de tránsito seguro para muchos de ellos, a un destino final, sobre todo en Sudamérica, y en muchos casos también lugar de destino final, de refugio seguro también al amparo en este caso del régimen franquista, ¿no? Y aquí es donde la provincia de Cádiz también jugó un papel muy importante, ¿no? Claro, aquí es donde, y hablando de memoria democrática, cabe la siguiente pregunta: ¿España era un país neutral? No, evidentemente no, es una de las grandes mentiras, ¿no? España empezó a venderse como país neutral, luego cambió la consideración oficialmente a país no beligerante. En este caso el matiz creo que es importante porque permitía oficialmente y de cara al exterior unos mecanismos de ayuda que fueron muy efectivos y que ayudaron mucho, en este caso a las naciones del eje, y, bueno, y que aquí en la provincia de Cádiz se materializó, pues no sé, por ejemplo, en Cádiz ciudad. Cádiz ciudad fue una base permanente de suministro de submarinos nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí repostaban los submarinos, ahí se les proveía de medicinas, se les proveía de alimentos, evidentemente combustible, en su tránsito, sobre todo de paso al estrecho, ¿no? A controlar el tránsito marítimo del estrecho, que era sobre todo lo que más buscaban, ¿no? Claro, en geopolítica resulta un poco extraño que la incursión alemana hasta Francia no se expandiera aún más para controlar el acceso a ese tránsito del Mediterráneo. Sí, de hecho se llegó a idear y a pactar, incluso se puso fecha a una operación que creo que fue determinante, o pudo haber sido determinante en este caso, la operación Félix. Se puso una fecha para su ejecución, el 11 de enero del 41, que consistía precisamente en la invasión de Gibraltar, con el objetivo de hacerse con el control del estrecho y todo lo que eso suponía de tránsito marítimo y sobre todo de puerta de acceso al Mediterráneo, ¿no? Eso hubiese permitido, pues, cortar, por ejemplo, el suministro de combustible a los británicos, a buena parte de los ejércitos aliados que venían de Oriente Medio. El acceso hubiese podido tener Hitler también para un ataque desde el frente oriental a Rusia, hubiese sido mucho más difícil la defensa, y, bueno, y todo lo que suponía de por sí el control del Mediterráneo, ¿no? De hecho, Hitler, poco antes de morir, una de las cosas que reconoció que su gran error fue no haber llevado a cabo esa invasión de Gibraltar, y aquí Franco jugó un papel determinante, ¿no? Bueno, el papel está, como decimos, insinuado y metido en la sombra del Führer dentro de esa trama, pero como marco general donde se desarrollan, que podemos ir a las librerías, que todavía está el libro, se puede comprar y demás. Lo que no está todavía es el documental, Esvásticas en el Sur. Sí, hemos hecho un documental y un libro, hemos hecho dos cosas, un documental y un libro. Y ese libro está a punto de... Sí, se va a presentar a principios de junio, yo todavía no lo tengo, pero yo creo que en los próximos días lo tendré ya, ¿no? El documental está en la fase última de terminar de montaje, unos pequeños detalles, y en este caso sí se centra casi exclusivamente en el papel que jugó la provincia de Cádiz en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con historias que yo creo que en muchos casos son desconocidas y muchas de ellas que tienen lugar o que tuvieron lugar en Jerez, ¿no? Claro, ha jugado muy bien con el enigma en todo este tiempo, poniendo fotitos de lugares. ¿Sabe qué pasó a través de redes sociales? Porque son incógnitas no resueltas, historias inconclusas de nuestra historia. No solo ese tránsito a la democracia que parece inconcluso, visto cómo está todo de revuelto ahora, sino que esa historia de participación de la provincia de Cádiz en esa guerra... Fue determinante, o sea... Y no conocida. En muchos casos no conocida, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea, en esta provincia actuaron buena parte de los espías más conocidos del siglo XX, ¿no? O los más importantes del siglo XX. Por aquí actuaron Carnaris, actuó Ian Fleming, el creador de James Bond, actuó Lionel Craft, King Philby, en la Isla Whisky, en la mismísima Rosalinda Fox. Todos ellos actuaron aquí porque lo que se estaba jugando era una especie de partida de ajedrez que era fundamental para lo que te decía antes, ese desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y contaron ya no solo con el amparo, en este caso, sobre todo los alemanes y los fascistas italianos, con el amparo, sino con la colaboración directa en este caso, de funcionarios y militares franquistas, ¿no? Que les ayudaron a llevar a cabo muchas de las operaciones que se llevaron a cabo aquí, sobre todo el sabotaje, ¿no? Que fueron las más importantes. El documental como tal
¿cuándo se podrá...? Sí, también, ver ese eso hay final? una fecha más o menos. En principio de junio ya estará disponible, supongo que primero vías de comercialización tradicional y luego canales de televisión y, bueno, y otras plataformas digitales, ¿no? Estaremos al tanto para poder promocionar, pero para que estén ustedes precisamente al día de que esto está sucediendo, el trabajo de producción ha terminado y ya pues va a salir al mercado para poder conocer un poco más sobre la historia. Si bien, como decimos, se basa de teorías en el libro La sombra del Führer, el trabajo de ahora sí es sobre documentos, entrevistas y hallazgos en torno a esa presencia en la provincia. Incluso también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que lo que se pretende demostrar aquí es que el amparo del régimen franquista, en este caso a los nazis, fue mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí en Jerez tenemos un personaje, el llamado espía de Hitler, ¿no? Conocido como espía de Hitler, que estuvo 15 años viviendo aquí en Jerez y murió aquí en Jerez en el año 89, ¿no? Como que dice hace 2 días, ¿no? A un personaje muy curioso, un médico que se hacía llamar Luis Gurruchaga, y en este caso fue destinado a Chipiona, a dirigir el sanatorio de Chipiona, bueno, por el régimen franquista, y ahí estuvo viviendo muchos años, aunque después pasó por Buenos Aires, Madrid, Tánger, volvió a Chipiona, volvió a Madrid, bueno, y tenía una identidad oculta que escondía un oficial, un médico de las SS que trabajó en campos de concentración, ¿no? Bueno, pues ese señor estuvo, como te digo, pues viviendo tranquilamente en Chipiona y bueno, la gente mayor todavía le recuerda, ¿no? Curioso porque iba con su asno por Chipiona, con su copita de vino siempre colgada al cuello, ¿no? Y bueno, la gente todavía le recuerda, ¿no? El tío vivió tan tranquilamente y protagonizó algunos de los episodios más oscuros que hubo en campos de concentración alemanes, ¿no? Por desgracia, y bueno, en la serie de historia ficción podemos decir, como Cuéntame, había un capítulo precisamente que se hablaba en la costa de Málaga, creo recordar, de cómo uno de los vecinos que tenían como, no sé, idílico, presencial, atesoraba esta misma historia detrás, no conocida. En este caso, aquí muy cerca, en la playa de los Alemanes, también. la playa de los Alemanes siempre se ha dicho que fue un lugar de refugio de muchos oficiales nazis a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho, no sé si conoces el lugar o no, pero bueno, si cualquiera que lo conozca se puede dar cuenta de por qué, ¿no? Es un lugar que si hoy en día todavía cuesta bastante llegar ahí, y bueno, y hay viviendas construidas en lugares increíbles, imagínate en los años 40, ¿no? En los 40 y 50. Claro, lo que queda una pregunta en el aire, que luego a lo mejor es para otro capítulo. Dime. Sí, el régimen franquista fue colaborador necesario del nazismo. ¿Cómo pudo mantenerse este sistema, esta situación general después de finalizar la Segunda Guerra Mundial? Es la gran pregunta, y yo creo que ahí Franco jugó, y hay que reconocerlo, con habilidad, en parte forzada, porque durante la Segunda Guerra Mundial quizá haberse involucrado directamente en el conflicto bélico no era lo mejor para un país que acaba de salir de una guerra civil que fue como fue y que dejó al país como lo dejó. Pero después había muchos condicionantes también que le hicieron jugar a él esa doble baraja, ¿no? Hasta mientras pudo, de ayudar al refugio, al amparo de muchos alemanes, también italianos, y por otro lado intentar también estar a bien con los aliados, ¿no? Tenemos explicaciones desde el tema económico, ¿no? El 20% casi el 25% de las empresas que había en España registradas después de la Segunda Guerra Mundial eran alemanas. Entonces eso traía un movimiento económico que tampoco te lo podías cargar de golpe, ¿no? Había otro valor añadido que traían ellos también, que eran los conocimientos. Eran los números uno los alemanes en muchas materias, medicina, en ciencia, en muchos campos, que al gobierno de Franco también le interesaba aprovecharse de ellos, ¿no? Y, bueno, y luego había también un componente de agradecimiento por la ayuda que recibieron por parte de los alemanes, básicamente a través de la Legión Cóndor en la guerra civil, ¿no? La sublevación nacional no se hubiese podido llevar a cabo, segurísimo, sin la ayuda de los alemanes, ¿no? Y eso luego había que agradecerlo. Claro, y luego geopolíticamente lo que ocurría en el mundo era la división en dos frentes. El enemigo pasó a ser el que fue, ¿no? Otro, el rojo y el azul, y que España se convirtió en un bastión anticomunista, ¿no? Y había un enemigo común, y entonces, bueno, cuando tú tienes un enemigo común, las alianzas a veces son
pueden ser sorprendentes, pero bueno, se llevan a cabo, ¿no? En este caso también se hizo así. Pasamos de la sombra del Führer y esvásticas en el sur a McCarthy en España. Sí, una cosa, la lucha una cosa tremenda, sí. La persecución por el comunismo, que bueno, también estaba en el inicio de esa antes de terminar la Segunda Guerra Mundial ya se tenía muy claro cuál iba a ser el siguiente enemigo, y el enemigo ya eran los rusos, los comunistas, ¿no? Los rojos. Pasó a ser el gran enemigo de Occidente, y ahí pues el enemigo pasó a ser común para americanos, ingleses, españoles, alemanes. Claro, eso trajo consigo una serie de alianzas. Los propios americanos, o sea, no fue una cosa que hizo solo Franco, los propios americanos, te lo dice alguien que también tiene sangre americana, acogieron a 10.000 nazis y le dieron documentación y ampararon a 10.000 nazis después de la Segunda Guerra Mundial. 1.800 aproximadamente acabaron trabajando para el gobierno americano. ¿Entiendes? En organismos oficiales, en colegios, en hospitales, claro. Y en esa historia a mí me surgía la pregunta, ¿no? También persona curiosa, periodistas hemos tenido un poco de curiosidad en el desarrollo, era si durante el periodo previo al estallido fue España un campo de prueba. Sí, totalmente. El ejemplo que se pone siempre fue el bombardeo de Guernica, que históricamente, estratégicamente no tenía mucho sentido, pero sí a lo mejor de probatura de la tecnología militar y de estrategia militar. Fue de hecho uno de los motivos o de las razones que tuvo Hitler para apoyar el alzamiento de la sublevación nacional, ¿no? Cuando en julio del 36 le piden a Hitler esa ayuda, Franco le hace llegar una carta a través de un empresario que estaba protectorado en Marruecos, le hace llegar una carta pidiéndole ayuda. Incluso Franco especifica concretamente la ayuda que quiere, muy detallada. Hitler lo tuvo muy claro, se reúne con Goering, entre otros, y decidieron que España iba a ser un campo de pruebas, ¿no? Y sobre todo en los primeros meses, primer año, quizá año y medio, esta zona también tuvo un papel crucial, sobre todo Jerez y Sanlúcar. El caso Jerez, por el tema del puente aéreo que se creó para traer a Franco, a sus tropas y a todo el armamento militar que tenía, hacerlo cruzar el estrecho, ponerlo aquí, camino de Sevilla y Madrid. Y Sanlúcar, pues por la entrada del río de Guadalquivir, Puerto Bonanza, para el transporte también de militares y de material, de aviones, incluso de tanques, a través del Guadalquivir hacia Sevilla, ¿no? Para que te hagas una idea, en Bonanza llegaron a coincidir en el primer año de sublevación hasta 20 buques alemanes, o sea, eran como la carnicería, ¿no? Iban pidiendo el numerito para pasar y subir hacia Sevilla, ¿no? Claro, eso trajo consigo aquí un movimiento tremendo, ¿no? Pues más que resolver dudas y cuestiones, lo que intentamos es generar muchas más dudas en ustedes. O sea, no se crean a pie juntillas la historia oficial que siempre se nos ha vendido, sino que tanto la novela La sombra del Führer como el libro y el documental sobre esvásticas en el sur, que es la presencia nazi en nuestra tierra antes, durante y después, de la Segunda Guerra Mundial, cómo eso nos está contando otra parte de la historia que todavía no ha sido suficientemente desarrollada. Creo que será bueno si en gran parte de la población, por lo menos, se genera esa pizca de curiosidad y de duda sobre lo que ya está establecido. Es lo que pretendo. Yo lo que pretendo básicamente es trazar unos pequeños esbozos, ¿no?, de todo esto, y que, bueno, que la gente que tenga curiosidad. De hecho, Esvásticas en el Sur se compone de, creo que son 48 capítulos, 48 historias independientes, o sea, que aquí no hay un relato continuado, 48 capítulos independientes que tienen nexo en común de Segunda Guerra Mundial o presencia de nazis en la provincia, y bueno, que la gente pueda ir leyendo cada uno de forma individual, y que al que le pique la curiosidad vaya escarbando en el que más le interese, ¿no? O sea, si tú eres de Jerez, pues hay, no sé, 5 o 6 capítulos que tienen Jerez como escenario. No sé si eres de Sanlúcar, también hay varios, o si, sobre todo el campo de Gibraltar fue muy activo en aquella época, ¿no? Pues estaremos al tanto. Como decimos, hasta ahora hemos hablado de marcos generales, tanto de la memoria democrática nuestra, en nuestra tierra, la que provocamos nosotros mismos, como las influencias externas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Permíteme un apunte solo, sí, a modo también de reflejar todo esto. Hubo 84 gaditanos que acababan en campos de concentración, ¿no? Ellos también salen reflejados en el libro. Los 84 gaditanos, no todos murieron, sí, creo que fueron aproximadamente un 80%, 6 fueron jerezanos, ¿no?
con sus nombres y sus apellidos, ¿no? Y creo que son figuras que la gente de aquí no conoce todavía suficientemente, ni lo que pasó con ellas, ni creo que han sido reconocidas todavía como deberían, ¿no? Pues, por ejemplo, eso nos sirve para emplazar a próximos capítulos de Memoria Democrática. Los grabemos durante este año, el que viene, pero conocer los nombres propios, tanto de consecuencias personales que hubo de la guerra civil y los años posteriores, como las consecuencias de la guerra mundial y lo que comentaba Jameson de los 6 jerezanos en los campos de concentración. Conocer sus nombres, saber quiénes fueron, qué sufrieron, pues puede ser motivo de otros programas, así que estaremos al tanto e intentaremos abusar de tu confianza. Cuando queráis, yo encantado. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y ya lo saben, estén al tanto para poder seguir de cerca cuál fue la presencia nazi en nuestra tierra antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. El tráiler lo tenemos y han podido ver algunas imágenes, porque esto, Esvásticas en el Sur, lo podrán tener como documental y como libro en poco tiempo. Todo ese interés alemán, ese interés estratégico por esta zona, por el control de Gibraltar, por centrar su estrategia en el Mediterráneo, y eso hace esta zona particularmente interesante. Cualquiera sabe, yo hablar alemán, era capaz de todo, no le tenía miedo a nada. Y ahí es donde empieza la auténtica del espionaje. La guerra secreta que se libró en la zona.